Como uno de los personajes más populares y reconocibles en el mundo de la ficción, Goku es un ser que dentro de su individualidad intrínseca posee muchas versiones de sí mismo. Su presencia hace que haya mucho juego para reimaginar los conceptos que lo componen, así como también las maneras en las que éste puede lograr hacerse más poderoso constantemente. Versiones de Goku existen muchísimas, en las que podemos nombrar, canónicas, oficiales y no oficiales, siendo quizá estas últimas las más potentes en este sentido. Hace ya un tiempo hicimos un vídeo relacionado a esto, donde nombrábamos en sí las versiones más poderosas existentes de Goku. Sin embargo, no nos tomamos el tiempo de determinar realmente cuál es de todas su versión más poderosa. Con todo lo que hemos venido viendo, es fácil pensar que si nos salimos del libreto de lo oficial, la versión AF de Goku, sea la interpretación que sea, siempre será de las más poderosas. No obstante, aún así y por loco que suene, ata no es ni por asomo la que más poder tendría, y es por ello que existe el vídeo del día de hoy. Un vídeo en donde hablaremos más a profundidad no del personaje, sino del concepto más poderoso que podría tener Goku. La composición del mismo. ¿Qué es esto y cómo es que es la versión más poderosa del personaje? Pues comencemos. Un personaje composito, también conocido como compuesto, es tal cual como se escucha. Una composición compleja pero sumamente simplificada de todas las versiones existentes de un personaje de ficción en uno. Personajes compuestos existen muchos y casi siempre dedicados a los más poderosos en fuerza bruta, como lo son Superman, Batman, Saitama o hasta el mismo Godzilla. Lo que hacen estas versiones es reunir el poder máximo de todos los subpersonajes de un ser, aunándolos en una sola versión. Este concepto, aunque nace desde que personajes de ficción demostraron tener más de una versión de sí mismos, se ha venido popularizando de manera gigantesca con el auge del power scaling. Con esto lo que se busca es hacer lo más poderoso posible a un ser ficticio para enfrentarlos con otros, llevándolos al máximo de sus capacidades posibles sin restricciones, aunque esto no tenga lógica. Estos personajes generalmente no tienen ningún tipo de restricción para usar sus habilidades o poderes sin la necesidad de transformarse, además de que casi siempre se conservan en estado base para optimizar el uso de su prácticamente infinito poder. Esto es en esencia las características principales de un personaje compuesto, por lo que ya con una idea básica planteada podemos ir al tema que nos compete el día de hoy. Dentro del mundo composite, Goku es sin duda uno de los personajes más populares por obvias razones. Es uno de los seres de ficción con más versiones y transformaciones en sí mismo. Es claro dejar entredicho que los personajes compuestos no tienen ninguna regla o limitante para existir, ya que para nosotros, por ejemplo, es bien sabido que hay versiones de Goku que no pueden converger en uno por cómo usan sus poderes y naturalezas. No obstante, en este punto podemos saltarnos esa regla, dado que lo interesante de un personaje compuesto es precisamente eso, ver hasta dónde puede llegar el ser resultante. El que tan poderoso podría llegar a ser uno de estos seres, o más bien, el Goku que buscamos, va dependiendo de qué regla o condicionante pongamos al inicio. Por ejemplo, si solo nos basaremos en los personajes oficiales, o también podemos incluir personajes fuera de esto. Sea como sea, el personaje resultante sería siempre un monstruo absoluto que prácticamente no tendría sentido. En ese caso, vayamos primero con la versión oficial. Para la versión oficial compuesta de Goku, tenemos a seres realmente poderosos aunque no lo recuerden. Este personaje saldría de una combinación de todas las versiones más poderosos del mismo, tales como el Goku de Super, de Daima, de GT, de GT 100 años después, las versiones Xeno y Capsule Corp en sus modos anime y arcade, junto a lo que vendría de videojuegos como los Xenoverse 1, 2 y 3. Esto es importante aclararlo, y es que tenemos entre estos a dos de las versiones más infumables de Goku, siendo la del Blue Universal, y la del modo super villano del Xenoverse 3. Ambos siendo capaces de sobrevivir a borrados existenciales y al peso y poder de la creación misma del tiempo y espacio. Una versión compuesta de Goku, con todo lo dicho hasta ahora, podría igualar e incluso superar el poder de Zeno-sama, pudiendo soportar incluso su borrado existencial. Sería un ser brutalmente poderoso, capaz de crear y destruir líneas temporales y universos completos con solo concentrar pequeñas porciones de su poder máximo.
Como lo dije hace un momento, evidentemente este posee transformaciones, pero el poder de las mismas ya está condensado por completo en su estado base, por lo que es totalmente innecesario el utilizarlas. Goku se volvería sin duda alguna, en el ser más poderoso de todo Dragon Ball y de largo con su versión compuesta. Esto en su versión oficial, por lo que veamos que sería de este Goku con su versión fuera de la Jump. Salgamos de lo que es oficial, acumulando solamente a las versiones no oficiales para no hacerlo repetitivo. Evidentemente este Goku, aunque tiene versiones brutales como las de Kakumei, Anime War, Absalón, y fanfics varios, lo cierto es que más del 70% del poder total del mismo vendría de sus versiones de AF. Ya sea la de los mangas, la versión de Prince Gas Vegeta o la de la historia escrita, lo cierto es que no habría nada más poderoso que este ser. De hecho, solo sería comparable a las versiones compuestas de los personajes más poderosos como las de Superman y pocos más. Goku con las versiones no oficiales de sí mismo no solo obtendría muchísimo más experiencia que su versión compuesta oficial, sino además heredaría gracias a sus versiones AF, la capacidad de ser un ente con capacidades metanarrativas. Es decir, alguien capaz de reescribirse por completo dependiendo de las necesidades o condiciones que quiera imponer. La comparación entre ambas versiones es simple, y es que la versión no oficial de Goku compuesto es por muchísimo más poderoso que la versión oficial del mismo. Ahora, esto es lógico dado que estas tienen naturalezas distintas. Mientras que las versiones no oficiales de Goku están hechas para ser poderosas porque sí, en ocasiones casi sin sentido alguno, la versión compuesta oficial está conformada con versiones que tratan de apegarse a una lógica que otorgue calidad narrativa a lo que sea que haya en su historia. Es un concepto interesante que en mi apreciación no es tan atractivo como lo son las transformaciones y constante evolución de los personajes como Goku, pero que en cuestión de esta moda de Power Scaling está bastante correcto para llevar a Goku a sus capacidades más grandes y exageradas posibles. El enfrentarlo con otros personajes con estas mismas características siempre es entretenido, aunque el resultado nunca sea claro. Para mí en este punto solo gana el personaje que más apoyo tenga del fandom, así que como ven es curioso que en un enfrentamiento donde el poder es lo más importante, este finalmente pase a un segundo plano. Pero bueno, me gustaría saber en ese caso qué opinan ustedes sobre las versiones composites y encontraron alguna manera de hacerlas más poderosas. Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y ya sin más nos veremos en una próxima entrega.